Pues muy buenas tardes a todas y todos. A nombre del Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados y de su academia en materia electoral, les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Soy Teo Flores Bravo, presidente del Colegio Mexicano, y es un gusto que nos acompañen en esta tarde a este conversatorio sobre un tema que hoy está en el centro del debate público: la disputa por las reglas electorales en México rumbo a la elección del próximo año 2027. Nos encontramos en un momento clave donde las decisiones que se tomen en materia electoral no solamente impactarán en el próximo proceso, sino también la confianza en nuestras instituciones y de la democracia misma. Se disputa el control del juego democrático en México. En un contexto de tensión institucional, cuestionamientos al árbitro electoral y cambios que podrían redefinir la competencia política. La pregunta es inevitable: ¿se están fortaleciendo las reglas o se están ajustando para favorecer a alguien? Para analizar estos y otros temas nos acompañan destacados colegas especialistas en materia electoral, a quienes brevemente voy a presentar. Está con nosotros el doctor Juan Reyes del Campiño Lona, doctor en Estudios Sociales por la UNAM, licenciado y maestro en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante del sistema de investigadores y consejero electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, entre noviembre del 2001 a enero del 2006. Bienvenido, doctor. También nos acompaña el maestro José Carlos González Blanco, licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública, especialista en litigio estratégico electoral y presidente de la Academia de Derecho Electoral del Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados. Nos acompaña también el doctor Juan José Rivera Crespo, doctor en Derecho y maestro en Administración Pública, con una trayectoria de más de 27 años en el sector público, ocupando diversos cargos directivos en órganos autónomos, abogado consultor en materia electoral y docente en Derecho desde hace más de 20 años en diversas instituciones educativas públicas y privadas, como nuestra máxima casa de estudios. También nos acompaña el maestro Daniel Díaz Cuevas, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Electoral. Fue director general jurídico en la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de la República y es autor de diversas obras académicas. Agradecemos profundamente la presencia de nuestros colegas y la disposición para este diálogo. Hoy no basta con describir el sistema electoral, hoy hay que cuestionarlo, porque si las reglas cambian, cambia el resultado. Y si cambia el árbitro, cambia el juego. Así que iniciemos con la pregunta central que marca esta conversación. ¿Estamos frente a una reforma electoral o frente a una disputa por el poder a través de las reglas? Comencemos. Bien, pues haré un primer cuestionamiento para nuestros colegas, a los doctores y maestros. Las reformas electorales rumbo al 2027 buscan mejorar la democracia o controlar el resultado desde las reglas. Mira, yo creo que todas las reformas electorales se han movido históricamente entre dos parámetros: gobernabilidad y legitimidad. Y la pregunta que hay que hacerse es si antes de esta reforma existían problemas de gobernabilidad o problemas de legitimidad. Eso desde el punto de vista que lo queramos ver. Porque al final de cuentas, yo creo que lo que tuvimos fue una reforma descafeinada. Se pretendió, inicialmente se hablaba de muchas cosas, hay todo un programa, ¿no?, que tenía que ver con las consultas, con el régimen de partidos, con cuestiones de representación, los métodos de votación o las mismas instituciones, y de eso prácticamente nada se toca. Y entonces la pregunta es, ¿realmente querían hacer una reforma? ¿O en realidad lo que quisieron fue evitar cualquier reforma, ¿no? Entonces yo partiría prácticamente de esa idea
de gobernabilidad yo no veo problemas. Sí hay, desde cierto punto de vista, cuestionamientos a la legitimidad, ¿no? Pero no la legitimidad del gobierno. Probablemente hay más cuestionamientos a las reglas, ¿no? Lamentablemente creo yo que la oposición no centró su disputa. Creo que básicamente la oposición está en contra de la sobrerepresentación, cuestión que ellos mismos hicieron, ¿no? O sea, eso hay que aclararlo. El PRI, el PAN y el PRD en 96 auspiciaron esa idea de la sobrerepresentación de 8%. Con los años pues, la situación cambió. Entonces, pero creo que sigue siendo muy alta, ¿no? El 8% es una cosa exagerada. Y creo que la oposición no encuentra el método para realmente incidir, digamos, en una reforma electoral. Entonces, pues finalmente quien la paró, ahora sí que fueron los aliados, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, hicieron un plan B, que la verdad es un plan B muy descafeinado, ¿no? Le quitan recursos a los congresos de los estados, le quitan recursos, que haya menos regidores, es una reforma mínima, vamos a decir. Por lo tanto, me parece que, insisto, es no quiero decir una reforma fallida, pero casi, ¿no? Es una reforma del plan A lo que quedó del plan B, realmente hay una distancia muy fuerte. Gracias, maestro. Adelante, maestro. Muy bien, en principio saludo al auditorio que hoy o en otros días nos haga el favor de vernos. Saludo a los distinguidos miembros de este panel, al maestro Teo, señor presidente, a Juan Francisco, Juan José, Daniel, muchas gracias por compartir este espacio y por permitirnos discursar sobre estos temas. Yo quiero hacer un matiz sobre la reforma en un contexto que necesariamente recoge una parte histórica. El siglo pasado tuvimos un sistema electoral con dominio de partido hegemónico. Así sobrevivió el sistema. Pero en el 88 hace una crisis que colapsa exactamente la legitimidad. El día de la jornada electoral se cae el sistema, se impide la contabilidad de votos, se genera una crisis de legitimación y, por supuesto, es cuestionada la elección. Al reanudar el sistema, resulta que gana el partido hegemónico y toda la animadversión contra este método gubernamental de contar las elecciones, pues viene a generar una crisis fuerte. El presidente